tema de hoy es muy claro, tal como lo hemos leído, y lo he titulado Orando unos por otros. Estaremos viendo, segundo a los Tesalonicenses 3, versículos 1 al 5. Pero antes quiero comenzar con una anécdota, algo que nos pasó a Daniela y a mí el año pasado, mientras estuvimos en Estados Unidos. Como sabéis, estuvimos en parte con mi familia en México y también en Estados Unidos, visitando iglesias que pues apoyan nuestro ministerio. Y algo de lo bueno que es visitar iglesias es que escuchas los testimonios de los pastores, de las personas que están allí. Y una de las cosas que pudimos ver es que Dios ponía, o las personas tenían más pruebas de Dios, de parte de Dios, a las iglesias que más oraban. Era algo que notábamos. Los que más oraban, no sabemos por qué, Dios en su soberanía, tenían pues mayores pruebas. Y había una iglesia en particular, que es una iglesia a la cual yo le tengo mucho cariño, y creo que Daniela también. Es una iglesia que está en Austin, y esta iglesia todos los martes se reúnen o se reunían para orar. Y tú dirías, uy, qué bien, todos los martes. Pero a las 5 de la mañana, todos los martes. Para mí fue sorprendente escuchar esto. Y tristemente, yo con cierto escepticismo. Yo pensé dos cosas y con vergüenza lo digo. La primera cosa que pensé, bueno, se reúnen, pero muy seguramente son personas mayores. Y dos, pensé, no creo que lo hagan todos los martes. Si acaso una vez al mes o cada 2 meses. Fue lo que yo pensé. Pero, gracias a Dios, me equivoqué. Un martes a las 6 de la mañana, Daniela y yo tuvimos que ir al local de la iglesia porque una persona tenía que pasar por nosotros para llevarnos a la estación de autobuses. Así que entré al local de la iglesia para buscar a esta persona y me di cuenta que había personas y mayormente eran jóvenes adultos, es decir, personas de sobre 25 a 35, 40 años. No habían muchas personas ancianas o mayores. Y otra cosa que me sorprendió es que sí lo hacían cada martes, porque nosotros fuimos un martes pues sin planearlo, simplemente fuimos por algo específico, pero ellos estaban allí. Así que Daniela y yo le preguntamos a una persona que fue un buen amigo por qué se reunían cada semana para orar. Preguntábamos esto porque queríamos saber si quizás tenían una necesidad puntual por la cual querían orar. Y esta persona nos respondió que oraban por las necesidades de la iglesia en general. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque yo sabía que esa iglesia tenía una necesidad muy grande. La necesidad que tenían era un local, porque los dueños del local, que son creyentes, básicamente ya los estaban echando del local. Así que el pastor a mí tiempo antes me dijo que ellos estaban buscando un local. Pero ellos oraban por las necesidades de la iglesia. No oraban específicamente o solamente por el local de la iglesia. Su prioridad era las personas. Oraban primariamente por las necesidades de cada persona. Así que pensando en esto y viendo lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, puedo pensar y podemos ver que todos necesitamos de Dios. Y Pablo lo deja muy en claro. Pablo pide que oren por él y sus compañeros, pero a su vez Pablo también está orando por los creyentes de Tesalónica. Así que Pablo no hace distinción entre el nivel espiritual de las personas o quién es más importante para Dios. No, Pablo está mencionando, ora por nosotros, los líderes, pero también tenéis que orar por vosotros como iglesia, porque todos necesitamos de Dios. No hay distinciones, todos necesitamos de Dios. Y lo que podemos ver en estos versículos es que Dios es fiel. Todos necesitamos de Él y Dios es fiel, como lo hemos
visto. Así que por esta razón, nosotros debemos preocuparnos unos por otros en oración, porque todos necesitamos de Dios. Dios es fiel para con todos nosotros, sin excepción si somos sus hijos, y por ende debemos preocuparnos unos por otros en oración. Así que hoy vamos a responder una pregunta muy simple. ¿Por quiénes necesitamos interceder en oración? ¿Por quiénes necesitamos interceder en oración? Y en primer lugar, podemos ver de los versículos 1 al 2 que necesitamos interceder en oración por los líderes espirituales. Notemos que Pablo está hablando, orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo se está dirigiendo a los tesalonicenses para que oren por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pablo lo dice en capítulo 1, versículo 1, que son Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo está pidiendo que oren por los líderes de las iglesias. Sabemos que Pablo era un apóstol encomendado directamente por Jesucristo. Pero también vemos en la Biblia que Silvano, también conocido como Silas, era un líder de la iglesia de Jerusalén. Era una persona importante en la iglesia. De hecho, Lucas describe a Silas como un hombre prominente, una persona con un grado de relevancia en la iglesia. También en Lucas describe a Silas como profeta, pero un profeta con una labor muy importante. Hechos 15:32 dice que Judas y Silas eran profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y no sé cuánto sería largo, pero por lo menos podemos pensar que 1 hora. Así que Silas era una persona que se le conocía como profeta, que exhortaba y confortaba con la palabra de Dios a los hermanos. Así que Silas, al igual que Pablo, era una persona que predicaba la palabra de Dios. Hemos visto de Pablo, de Silas, pero también pensemos en Timoteo. Recordemos que Timoteo fue un fiel creyente que vivía en Listra. Hechos 16:2 nos dice que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban elogiosamente de Timoteo. Tenía un buen testimonio con la iglesia. Fue una persona que creció en la instrucción de las Escrituras, según 2 Timoteo 3:15. Así que Pablo pide que oren por ellos por una responsabilidad que ellos tenían como líderes. Así que Pablo pide que oren por los líderes espirituales para que prediquen la palabra de Dios, tal como lo vemos en el versículo 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, sabemos quiénes son ellos, los líderes, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Vemos el primer imperativo, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda y sea glorificada. Notemos que Pablo tuvo un llamado para predicar la palabra de Dios, pero a su vez también lo tenía Silas, se le conocía como profeta, y también Timoteo, porque Timoteo visitaba a las iglesias y exhortaba, como lo hemos mencionado en alguna ocasión, a la iglesia de Tesalónica. Así que para Pablo y su equipo misionero era muy importante la palabra de Dios. Para ellos era muy importante cómo transmitir la palabra de Dios, pero a su vez explicar la palabra de Dios. Notemos que en Hechos 20:32 Pablo se dirige a los líderes de una iglesia. Y hoy vamos a estar leyendo muchos versículos, así que te pido que por favor también los puedas buscar. Hechos 20:32. Pablo está hablando hacia a los ancianos de Éfeso que se reunieron en Mileto. Y él menciona a estos ancianos, a estos pastores, esto en particular.
ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo está dando esta instrucción a ellos que crezcan en la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios ellos como líderes serán edificados y podrán tener esa herencia entre los santificados. Y Pablo lo menciona mucho, la palabra de Dios, en sus otros escritos. Vemos también en 2 a Timoteo 2:2 que Pablo pone un énfasis muy grande a Timoteo. 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Notemos, Pablo le da una relevancia a la palabra de Dios, pero notemos que a su vez Pablo tiene una filosofía crucial para los líderes. Los líderes espirituales deben ser idóneos para enseñar también a otros. Notemos en este mismo capítulo, 2 Timoteo 2:15, la misma implicación o la misma verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nota cómo termina el versículo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Capítulo 2, versículo 24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, y nota lo que dice, apto para enseñar. En el capítulo 3, todo el contexto es las Escrituras. Versículos 1 al 8, del 1 al 9, describe a personas que no tienen un fervor por las Escrituras, que se rebelan en contra de Dios, que viven en sus pasiones. Y versículos 10 al 17, a Timoteo, una persona que desde la niñez ha sido instruido en las Escrituras. Segunda Timoteo 4:2 nos menciona también la importancia de la palabra de Dios y de predicarla. Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo insiste a Timoteo que él debe enseñar la palabra de Dios, que él debe ser edificado en la palabra de Dios, pero que a su vez sea apto para enseñar. Nota que también Pablo le menciona lo mismo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9. Está hablando de los obispos, que son pastores, ancianos, y él deja en claro cuál es su labor, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Así que para Pablo es muy importante que los líderes de las iglesias prediquen la palabra de Dios. Para Pablo es muy importante la palabra de Dios y cómo se transmite la palabra de Dios. Y la principal labor de los pastores, de los ancianos, es la predicación de la palabra. La principal labor como pastores que tenemos es la predicación de la palabra. Desde luego que hay muchas otras labores, pero tenemos una responsabilidad mayor en poder transmitir la palabra de Dios conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que una persona opina. Así que Pablo pide a la iglesia que ore por los líderes espirituales para que se predique fielmente la palabra de Dios. Y esto implica una preocupación por extender la palabra de Dios, según lo que Pablo dice en el versículo 1. Para que la palabra del Dios, del Señor, se extienda rápidamente. Y nota que está usando la palabra rápidamente. Y esto no es algo pasivo.
Esto es algo activo. La predicación de la palabra y del evangelio debe de hacerse activamente en la iglesia. ¿Y quién lo debe promover? El liderazgo. Así que implica una preocupación por extender la palabra de Dios. Pablo se preocupaba por predicar el evangelio en los lugares donde no había sido predicado. Romanos 15:20 nos dice esto. Pablo dice que de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Me esforcé en anunciar el evangelio. Así que como líderes espirituales tenemos el mandato de predicar la palabra de Dios para que el evangelio se extienda, pero debe de ser una actividad no pasiva, debe de ser algo recurrente en la vida de la iglesia. Pero también esto implica una preocupación para que la palabra de Dios sea glorificada. Pablo dice que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Y esto implica que nosotros debemos de hablar las palabras de Dios, no las palabras personales. Como pastores debemos predicar las palabras de Dios y no palabras personales. Y hace unos meses, en la maestría, estuve estudiando una asignatura que es filosofía de la predicación. Y algo que me hizo pensar demasiado es esta afirmación que hizo el profesor. Nosotros como pastores y predicadores tenemos que predicar las palabras de Dios y no las nuestras. Y él dijo esto, porque incluso Cristo mismo predicó las palabras del Padre. En los evangelios, vemos en el evangelio de Juan que Cristo dice, yo no hablo por mi cuenta, sino que yo hablo según lo que el Padre me ha dado. Y el profesor nos decía, si Cristo mismo habló las palabras de alguien más, que son las palabras del Dios soberano, ¿por qué nosotros no vamos a ser diferentes? ¿Qué no muestra ese orgullo? Así que como pastores tenemos o debemos de tener una importancia predicar la palabra de Dios y no nuestras filosofías. Esto implica reverencia hacia la palabra de Dios. Porque al proclamar la palabra de Dios, estamos declarando la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque sin la palabra de Dios no hay personas que puedan llegar a la fe. Y la meta al predicar es la gloria de Dios para que transforme nuestro corazón humano. Y es solamente a través de su palabra que el hombre puede cambiar su vida, y no solamente su vida, sino que también su voluntad, su corazón. Y de esa manera podremos glorificar a Dios. Dios quiere reinar en nuestros corazones. Y empezará si nosotros le damos una importancia a su palabra y también a la predicación de su palabra. Así que como aplicación, nosotros como pastores o ancianos tenemos como responsabilidad primaria predicar solamente la palabra de Dios. Y déjame decirte que es una gran bendición predicar la palabra de Dios. Pero también existe un gran peligro, entre muchos otros. Podemos predicar acerca de lo que nosotros creemos, podemos predicar acerca de nuestras filosofías y de nuestras opiniones y no hablar las palabras de Dios. Así que el pastor tiene una responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tratando asuntos espirituales. Por ende, debemos buscar la guía del Espíritu. Porque la palabra de Dios nos dice que es por el Espíritu Santo que nosotros conocemos lo que Él nos ha dado gratuitamente. Así que, hermanos, oremos por el liderazgo de esta iglesia para que tengamos
ese valor hacia la palabra de Dios y hacia la predicación de la palabra de Dios. Lo único que va a cambiar nuestro corazón, no solamente nuestra conducta, nuestro corazón, es la palabra de Dios. No las palabras persuasivas o palabras amorosas de un pastor o de un predicador. Esas palabras de amor o persuasivas no va a cambiar tu corazón, no va a cambiar tu conducta, no va a cambiar tu mente. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo y por su palabra, puede cambiar tu vida. Así que, hermanos, ora por nosotros, que somos los que predicamos la palabra de Dios en esta iglesia, para que Dios sea exaltado y no nosotros. Ora por nosotros para que no prediquemos con sensacionalismo, sino que prediquemos con el poder del Espíritu Santo. Así que debemos orar por los líderes de la iglesia para que se predique la palabra de Dios. Sin embargo, también debemos orar por los líderes para que Dios los libre de la oposición. Esto es en el versículo 2. Segunda a los Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pablo reconoce que hay un peligro inminente, no solamente entre los creyentes de Tesalónica, sino que también entre los líderes espirituales. Y no es la única ocasión donde explica Pablo el peligro para los líderes espirituales. Lo menciona a lo largo de las cartas a Timoteo y de Tito. Y Pablo en este momento está reconociendo que esos hombres perversos y malos no tienen un ataque directamente hacia la persona de Pablo, hacia su persona, sino que están atacando la fe, hacia lo que tiene que ver con Dios. Porque Pablo dice, porque no todos tienen fe. Así que Pablo no piensa que es un ataque directo hacia su persona, sino que es un ataque directo hacia la verdad de Dios. Y la palabra perverso que usa Pablo solamente se usa en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y 2 ocasiones en las que aparece la palabra perverso, según esta palabra original, se refiere a la legalidad, a una persona que busca evadir lo legal. Es decir, que uno de los usos de esta palabra es para referirse a personas que no se conforman a la legalidad, que buscan escabullirse entre la ley para obtener beneficios. Y es importante resaltar esto porque recordemos que en el capítulo 2 Pablo describe a una persona que promueve la anarquía. Así que pareciera ser que Pablo sigue considerando esto en este contexto, pero no lo relaciona con una persona, que es el hombre de maldad, sino que lo relaciona con todos aquellos que no se conforman a la ley. Y por otro lado, Pablo también describe a estas personas como perversos y malos. Y esta palabra quiere decir una persona corrupta, una persona que busca escabullirse de la ley porque es corrupta. Pablo es consciente de que hay personas que viven en anarquía espiritual y que desean vivir en corrupción moral, porque no quieren entregar sus vidas a Dios. Esto era real en el tiempo de Pablo, pero a su vez es algo real en nuestros días. Personas se rebelan en contra de Dios y dañan a los líderes de las iglesias. Y una vez escuché a una persona, a un pastor, que dijo: ¿quieres ver que una iglesia se destruya? Obviamente es una pregunta retórica, no tienes que responderla. Pero si quieres ver que una iglesia se destruya, tienes que atacar al pastor o a los líderes de la iglesia. Y esto es una realidad. Y quiero mencionar una ilustración o una anécdota, no es mía,
Pero hace algunos años conocí a un misionero y este misionero estaba en un país árabe. De preferencia no voy a decir el país. Este misionero lo conocí en la universidad. Yo estudié en una universidad cristiana y él estuvo explicando su ministerio. Él viajó a este país árabe porque él era médico. Así que gracias a los estudios de medicina podía compartir el evangelio. Pero este misionero no estaba solo en ese país con su familia, sino que había otra familia misionera que también eran médicos. Así que son dos médicos que estaban en el mismo país sirviendo a través de la medicina. Ambos misioneros hablaban del evangelio a través de la relación que creaban poco a poco con los pacientes. Si habían personas que daban esa oportunidad para tener más confianza, pues tenían momentos en los que hablaban de Dios y de Jesucristo. Y en una ocasión, el compañero de ese misionero habló con un joven acerca del evangelio. Este joven, con el paso del tiempo, respondió al evangelio y reconoció a Jesús como el Señor y Salvador. Era una noticia muy buena para ellos. Pero con el paso del tiempo, esta buena noticia se volvió una noticia trágica en algunos aspectos. Este joven recién convertido vivió el rechazo de su familia. Sabemos que muchas personas que viven en estos países árabes viven persecución y más si eres uno de ellos. Incluso por teléfono, la madre de este joven le dijo que ya no es su hijo. La propia madre decidió o rechazó a su hijo. Así que esto provocó que algunas personas miraran con mucho rechazo, pero también con mucha cautela, a esos dos misioneros médicos que trabajaban en el hospital. Pasaron las semanas y el misionero que habló con el joven salió del hospital, iba en su coche para dirigirse a casa con su familia, cuando en medio de la calle se acercan unas motocicletas, lo rodean muchas personas y con un arma le quitan la vida. Este misionero murió sirviendo al Señor. Fue una tragedia. Recuerdo cuando el otro misionero lo expuso, puso algunas imágenes un poco fuertes y fue algo que conmovió a la universidad. Y nosotros que no estuvimos presentes, fuimos conmovidos. Piensa en las personas que estuvieron en ese lugar. Esta historia conmovió no solamente a las familias de los misioneros, sino que también de forma inesperada y sorprendente, muchos pacientes del hospital y personal del hospital fueron conmovidos. Así que por este trágico acontecimiento, muchos empezaron a preguntarle al médico misionero que vivió, que no tuvo esa tragedia, qué había pasado. Le preguntaron qué pasó, por qué le quitaron la vida. Y muchas personas del hospital y poco a poco de la ciudad empezaron a tener algo en contra de los que mataron al misionero, que era el médico. Fue una oportunidad para que otras personas escucharan el evangelio. Pero este misionero tuvo que salir del país, viajó a su país natal para que lo ayudaran solamente con oraciones. Por cuidar de él y su familia salió del país, viajó a México y a Estados Unidos, y él dijo algo muy interesante. Yo no vengo aquí, fueron palabras de él, un poco mías, pero lo que él quería decir, yo no estoy aquí por el dinero de las iglesias. Yo estoy aquí para que oren por mí y que podamos volver a ese país. Este misionero estaba más preocupado por las oraciones que por su propia economía. Había iglesias que podían ayudar económicamente, pero el dinero no tiene un efecto espiritual en otros. La oración es dependencia de Dios. Y cuando el pueblo de Dios ora con fervor,
Dios muestra su santa voluntad que es perfecta. Así que, hermanos, nosotros, gracias a Dios, no estamos en esta persecución. Pero, de igual manera, los líderes de las iglesias necesitan oraciones para que Dios libre de personas que promueven la anarquía espiritual porque son corruptos. Así que, en primer lugar, ¿por quiénes debemos orar? Como iglesia debemos de orar por los líderes espirituales y en segundo lugar debemos orar por la iglesia en general. Notemos que versículos 1 al 2 Pablo lo usa para hablar de él y de su equipo, pero del versículo 3 en adelante Pablo ya no habla de él, sino que habla de la iglesia de Tesalónica. Notemos que al final del versículo 3 menciona que el Señor es fiel y menciona quién os fortalecerá y protegerá del maligno. Así que Pablo ahora se dirige a la iglesia de Tesalónica. Debemos orar por la iglesia en general porque necesita protección divina. Fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y esto es un adjetivo, fiel, es un adjetivo. El Señor es fiel, es una persona confiable y a Él podemos acudir contra los ataques del enemigo. Y recordemos la situación o las circunstancias de los creyentes de Tesalónica. Ellos vivían persecución por su fe. Y Pablo menciona, Dios es fiel, en Él puedes confiar, sus promesas son verdad. Aférrate a Él y a sus promesas. Recuerda lo que dice Cristo en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa verdadera. Es una promesa que era real para los de Tesalónica y que es real para nosotros. Y cuando cuando Cristo dice, estoy con vosotros todos los días, en el griego quiere decir toda clase de días. Es decir, días de persecución, días de abundancia o de felicidad. Así que debemos de orar por la iglesia en general porque necesita protección divina. Y por la fidelidad del Señor, Él nos fortalece. ¿Por quién es Él? Él nos va a fortalecer. Dios es quien nos afirma a través de su fidelidad. Y esta palabra de fortalecer es una palabra que Pablo usa en muchas ocasiones en sus escritos hacia los de Tesalónica. Notemos primero a los Tesalonicenses 3:2. Primera a los Tesalonicenses 3:2. Pablo usa mucho la palabra fortalecer, que quiere decir afirmar. Primera a los Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros, para afirmaros, es lo que quiere decir, y alentaros respecto a vuestra fe. Nota el versículo 13 de ese mismo capítulo. Y hablando hacia Dios, a fin de que Él afirme, es la misma palabra, fortalecer, que Él fortalezca vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ahora nota segunda a los Tesalonicenses 2:17. Segunda a los Tesalonicenses 2:17. Que Él consuele vuestros corazones y os afirme, fortalezca, irreprensibles en santidad. Y Él consuele vuestros corazones y os afirme, fortalezca en toda obra y palabra buena. Así que ¿por quién es el Señor? Que Él es fiel, que Él es una persona confiable, que Él no miente y que Él da seguridad a través de su palabra. Tú y yo podemos estar
afirmados, es decir, arraigados, cimentados en Él. Por la persona de Dios, por su carácter, nosotros seremos afirmados. Y por el carácter de Dios, que Él es fiel, nosotros seremos protegidos. Proteger en este contexto se refiere a mantener la vigilancia. Así que Pablo está usando palabras muy importantes. Por la fidelidad del Señor, tú eres afirmado en Él, porque Él te mantiene en vigilancia. Porque Él no quita su vista de su iglesia. La iglesia está bajo la vigilancia de Dios, porque puede estar bajo los ataques del enemigo. Y déjame decirte que en este país no estamos exentos de esos ataques del enemigo. ¿De qué manera el Señor nos protege? A través de problemas legales que pasan en algunas iglesias. Hace unos 3 años, por lo que sé, no sé todos los detalles, una persona demandó a una iglesia de la zona de Madrid, alegando que dentro de la iglesia había discriminación. Y cabe decir que la persona que demandó a la iglesia promovía la ideología de género. También, hace poco menos de un año, también en la misma zona de Madrid, otra iglesia tuvo una demanda por una persona que se quejaba del ruido. Policías entraron a inspeccionar el local, pidieron a una persona que tocara el piano, que hiciera el mayor ruido posible, para que los policías desde afuera, con su, no me acuerdo cómo se llama ese aparato, para que pudieran medir cuánto ruido había. Y al final los policías le dijeron al pastor y a su familia que no ven por qué la gente se queja si no hay ruido fuera del local de la iglesia. No ocasionaba problemas la iglesia por el ruido. Así que sí hay personas que buscan dividir la iglesia, no porque tiene un ataque sobre las personas en concreto, sino que se oponen sobre todo lo que tiene que ver con Dios. Necesitamos orar. Satanás es astuto y él promueve la anarquía espiritual. Él lo promueve engañando a las personas, haciéndoles pensar que todo lo que tiene que ver con Dios está mal. Todo lo que tiene que ver con Dios es la causa del problema del mundo. Satanás engaña a las personas y nosotros como iglesia no estamos exentos a los ataques del enemigo. Por dicha razón, debemos estar preparados en oración para que Dios nos afirme, para que estemos cimentados en Él y que Él nos proteja, porque Él está vigilándonos continuamente. Recuerda lo que dice Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Podemos estar bajo los ataques del enemigo. Quizás pudieras pensar, pero si Dios afirma y si Dios vigila a la iglesia, ¿por qué las iglesias locales reciben ataques del enemigo?